Y ya con ustedes, el podcast Alcanzando Familias, el podcast de la familia. Hola, bienvenidos al podcast Alcanzando Familias. Estamos contentos, alegres de poder conectar con ustedes nuevamente. Un programa más, un tema diferente. Como siempre, recuerden que a nosotros nos interesa mucho el tema familiar. Estamos contentos de poder transmitirles. Entonces hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante que se llama Dios y la crisis familiar. Realmente tenemos que reconocer y sabemos por los números y por todas las experiencias que hemos tenido y que tenemos todos los días que hay un Dios que creó la familia. No podemos sacar a Dios de la ecuación familiar. Es muy importante que nuestro Dios siempre esté en nuestras familias. Entonces, pero también tenemos que saber y reconocer que hay una crisis. Cuando hablamos de crisis es una situación que no es tan fácil resolverla. Entonces nosotros queremos hablar de algunos aspectos importantes que son muy necesarios de poder hablarlos hoy en este programa que hemos denominado Dios y la crisis familiar. Sí, así es. Vemos que estamos viviendo tiempos difíciles, no escapamos a una realidad en donde muchos matrimonios, muchos hogares se están enfrentando a crisis familiares de diferentes tipos. Hay crisis económicas, hay crisis de salud, hay crisis de relaciones familiares, hay crisis de comportamientos humanos entre los miembros de la familia. Y hoy queremos hablar un poco sobre Dios y la crisis familiar porque hemos entendido que Dios es el fundamento. Sí, claro. Trabajando en ese tema tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Porque tenemos que hacer conciencia. Así es. ¿Qué clase de familia queremos desarrollar? Así es. Esa es una pregunta importante. ¿O cómo nos ve Dios? ¿O qué clase de esposo soy yo? ¿Qué clase de miembro de la familia soy yo? Así es. Estamos hablando de que Dios creó la familia, pero estamos hablando de una crisis. Entonces tenemos que reflexionar. Siempre decimos que para poder corregir, para poder enmendar, para poder direccionar nuestra familia, tenemos que reconocer algunas cosas. Entonces cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué clase de miembro de la familia soy yo? ¿Qué clase de persona eres? Exacto, o sea, entonces vienen varias preguntas en una sola, porque la familia somos bastantes, somos sobrinos, somos tíos, somos abuelos, somos padres, somos esposos, esposas. Entonces, cuando hablamos de familia, necesitamos reconocer que tenemos que reaccionar ante tantas situaciones que tenemos a diario. Miren, y yo siempre digo esto, lo primero que tenemos que hacer como miembro de una familia es reconocer que nos hemos equivocado. Nosotros, nuestra cultura panameña es muy dada a excusarnos, a siempre buscar una alternativa o a no decir la verdad. Y mientras nosotros no seamos sinceros y no reconozcamos que como familias necesitamos ser sinceros y corregir muchas cosas, creo que Dios se va a placer cuando usted acepta su error, cuando usted quiere arreglar las cosas de buena manera. Yo creo que Dios se place en eso, porque tenemos una crisis social. Así es. Entonces, mira, algo muy importante es cuando nosotros hablamos de que para superar la crisis familiar y como parte de una familia, nosotros tenemos que estar claros en saber qué clase de personas somos. Así es. Porque todos dentro de una familia tenemos caracteres diferentes. Así es. Entonces, cuando hay una crisis familiar de cualquier índole que sea, siempre tendemos a decir, si mi hijo cambia, si mi esposo cambia, si cambia la situación económica, si cambia el vecino, porque si el problema es con el vecino, porque también puede ser que la crisis familiar sea ocasionada por un vecino, uno no sabe. Pero siempre decimos, si la otra persona cambia, pero qué diferente sería cuando nosotros sabemos qué clase de personas somos. Por ejemplo, si yo soy muy enojona, si soy un hijo que responde mucho, si soy muy quejona o muy quejón, si soy irresponsable dentro de la familia, si tiendo a evadir mis responsabilidades dentro de la familia. Pero si cuando sabemos que hay una crisis familiar nosotros hacemos un alto y decimos, yo soy responsable dentro de esas crisis o dentro de ese problema familiar, en esto o en aquello,
la situación cambiaría a que yo diga, necesito que tal persona cambie porque estoy responsabilizando solamente a aquel miembro de la familia. Entonces no entramos en un acuerdo para poder superar la crisis familiar. Hay diferentes clases de tipo familiar, de crisis familiar dentro de la familia. Actualmente una de las crisis que más puede estar afectando a la familia, mi amor, puede ser la parte económica, porque Sí, claro. muchos hogares están siendo afectados por la crisis económica a nivel mundial. Si en otros países ven este programa, que sabemos que lo ven también, puede ser que en su país hayan crisis económicas que afectan hasta cierto punto la estabilidad emocional en la familia. Pero ante esta situación, entonces, ¿qué clase de persona yo soy? ¿Soy un miembro de la familia que ahorra luz? ¿Soy un miembro de la familia que me siento con mi pareja a ver el presupuesto familiar, a ver cómo vamos a invertir los recursos económicos que entran? Estamos hablando a nuestros hijos de lo importante del ahorro, de lo importante de no malgastar los recursos que llegan a la familia para evitar caer en una crisis. Entonces, en este aspecto, hoy queremos hablarle de Dios y la crisis familiar, porque sabemos que en toda crisis tenemos a alguien que nos va a ayudar. Así es. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a nosotros como familia. Yo estoy seguro de eso porque Él fue que creó la familia. Entonces, cuando hablabas ahorita de la parte económica, esta es una de las partes más fundamentales que debemos tener en cuenta en la familia. Debemos trabajar a base de presupuesto, en base a nuestros ingresos. Así es. Nuestros gastos nunca pueden ir por encima de nuestros ingresos. Así es. Entonces esa parte es muy importante. Pero en la familia es algo importante que tú decías antes, es que a veces nosotros queremos que la otra persona cambie, que mi esposa cambie, que mi esposo cambie. Pero sabes una cosa, que cuando nuestra familia vea en nosotros el amor de Jesús, que realmente nosotros cambiamos porque amamos nuestra familia y porque Dios nos ama a nosotros y que el amor del Señor está en nosotros, entonces vamos a ver muchos cambios. Así es. Estoy seguro de lo que estoy diciendo porque es así como trabaja Dios. Trabaja primero con nosotros para que nuestro alrededor, nuestro entorno cambie. Entonces, son muchos temas que podemos hablar. Familiarmente hablamos ahorita de la economía. Ahora yo le estoy mencionando el amor que debe haber en cada miembro de la familia para que se vea en nuestro entorno. Ahora bien, a veces en nuestras casas discutimos o tenemos diferencias por cosas bien sencillas. Así Y es. siempre nos reímos porque a veces dejamos una chancleta mal puesta, una toalla mojada en la cama y se hacen estos y los pleitos entre matrimonios o entre hermanos o entre familias por cosas tan sencillas. Realmente, por eso dije al inicio, ¿qué clase de miembro de mi familia estoy llevando? Porque hay crisis familiares y hay casas en las cuales usted llega y hay mucho desorden en todos los sentidos. Entonces nosotros como familia, Dios tiene que ayudarnos para que realmente esa crisis social que se refleja, que se sabe que existe, Dios nos ayude. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué manera Dios nos va a ayudar? Nos vamos a la palabra en el libro de Mateo 7, del 24 al 27 vamos a leer. A mí me gusta mucho leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, Amén. como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará en un gran estruendo. Entonces vemos que todo parte de dónde nosotros, cómo nosotros estamos edificando. Wow. Sabemos que las crisis familiares siempre van a estar. No hay un hogar que no enfrente una crisis familiar, porque cuando hay economía, hay situaciones dentro de la familia que se convierten en crisis. A veces hay discordias entre hermanos, problemas entre las parejas, situaciones que tenemos que a diario nosotros enfrentar. Pero sabemos que cuando nosotros construimos bajo la roca que es Cristo Jesús en nuestras vidas, a través, dice la palabra de Dios, acabamos de leer ahorita, el que oye
y pone en práctica las enseñanzas del Señor en su palabra. Entonces sabemos que en la palabra de Dios nos nutre de aquellas herramientas para nosotros aplicarla en nuestra familia y poder superar toda crisis. El Señor nos habla de la paz que viene solamente de Él, que cuando hayan crisis económicas o crisis de cualquier índole en la familia, nosotros podamos descansar en Dios y saber que tengamos paz, porque el Señor nos dice que en Él nosotros encontraríamos paz, y la paz trae gozo a nuestro corazón en medio de la crisis y en medio de las dificultades. Pero mira qué interesante esa porción de la palabra que tú leías, que nos habla de la base sólida sobre Así nosotros estamos edificando nuestro hogar. Así Entonces es. podemos edificar la misma casa en varios lugares, pero va a depender mucho en su fundamento, en su casa. O sea, nuestros hijos, nuestra sociedad, ¿qué está viendo en nosotros como familia? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Sobre qué estamos edificando? Amén, amén, así Entonces es fundamental y muy importante para nosotros como matrimonios y como padres que somos, en este caso le hablo a los padres, saber qué estamos enseñando a nuestros hijos, saber qué cultura le estamos transmitiendo, saber qué modelo le estamos Así es. modelando a ellos. Entonces es muy importante, a veces más adelante a veces nos hacemos preguntas: ¿por qué mi hijo tal cosa? ¿Por qué pasó tal cosa si realmente no lo hicimos bien? Dios es misericordioso para siempre perdonarnos y restaurarnos, claro que Así sí. es. Pero si estamos a tiempo de edificar sobre la roca que es Cristo, es muy importante saberlo y tenerlo presente, porque así vamos a dar un fundamento a nuestros hijos, a nuestra sociedad, en la cual es muy, pero muy necesario e importante ahorita mismo. Ahora bien, amor, te hago una pregunta. Ajá. Ya Todas las que oramos, quieras. ya oramos, tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a que confiemos en Dios, que con Él todas las cosas serán hechas, no hay nada imposible para Dios. Dice que Él clama el justo y Él nos oirá, pero aún así estamos pasando- tenemos que quedarnos solamente ahí, o nosotros como familia en una crisis familiar tenemos que poner un plan en acción. ¿Qué tú piensas de eso? Pues claro que sí. A veces uno dice, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago, pero nada de eso nos exime de no pasar situaciones. De no pasar pruebas. No, vamos a pasar diferencias, problemas. Es más, los creyentes a veces tenemos hasta más pruebas, porque tú y yo sabemos que a Así través de es. las pruebas vienen los crecimientos. Amén. Y cuando hablamos de familia, es uno de los temas que yo digo que, o de matrimonio, es uno de los temas que son más controversiales, porque ninguna familia se parece a otra, aunque tenemos a veces los mismos problemas. Pero sí debemos desarrollar un plan, sentarnos Amén. estratégicamente, A ver qué solucionar el pasa, problema. porque mira, en estos días hablábamos de las estadísticas matrimoniales, y una de las estadísticas que lleva a las parejas a separarse es la estadística de la parte económica. Ujú. Cuando no se ponen de acuerdo, cuando no hay una estrategia económica, hay muchos problemas. Amén. Te lo dije, que no invirtieras en eso, que ese trabajo no sé qué. O sea, la parte económica es fundamental. Los recursos que Dios nos da a nosotros como familia, debemos ser sabios y responsables para administrarlo. Así que tú hablabas de un plan, y claro que sí es necesario un plan. Hay que activar un plan de acción en la familia Así es. que involucra tiempo, Ujú. que involucra cambios de actitudes. Si hay una crisis familiar, nosotros no podemos creer que vamos a seguir igual. Algo tiene que cambiar. Si nosotros tenemos Sí. actitudes que no son correctas, hay que cambiarlas. Si la crisis familiar viene de que somos malos administradores, entonces hay que cambiar costumbres, dejar quizás de comer afuera un poco más. Ujú. A veces es fácil ahora con este tema de los pedidos ya, y de que nada más levantamos el teléfono, pagamos con el teléfono, pagamos con el Yapi, pagamos con transferencia y tenemos una persona afuera. Eso facilito, es una salida del dinero que ni cuenta nos damos, Sí. y cuando vamos a ver, hemos malgastado tanto comiendo afuera y de la forma más rápida, que luego entonces No, y no a veces tenemos no es cómo muy- cubrir los y- compromisos. Y a veces no es muy saludable tampoco. Entonces, aparte de que no es saludable, Se hace pero mucho gasto. hay que hacer ajustes, hay que cambiar actitudes. Si la situación es una crisis familiar, económica, pero si la situación es
una crisis de que no nos estamos comunicando como familia. A veces Entonces hay que crisis, ajustar cosas. a veces crisis de salud también, Crisis de que salud. afectan a un familiar. Así A la es. suegra hay que correr por donde la suegra. Hay que Pero cuidar a la suegra. Siempre decimos sí, eso en los programas. sí, porque la salud es una de las cosas que, aparte de que afecta bastante, Ujú, también afecta la parte económica, porque a veces pues los medicamentos están caros, a es veces el correcto. seguro no los tiene. Entonces todas esas son cosas que si uno tuviera un plan de ahorrar, aunque sea un 10 o un 15% de los ingresos, ya uno tuviera un plan B ahí para poder hacerle frente. A veces no es tanto en casa, sino algún familiar externo, ayudar a alguien. O sea, Así son es. cosas que a veces nos sacan, ¿no? Nos sacan del presupuesto o del momento de una crisis. Así es. Pero es necesario siempre, sobre todo la comunicación. La comunicación familiar, Amén. matrimonial, es fundamental y a veces creemos y estamos casi seguros que la tecnología moderna ha venido a quitarnos algo de ese tiempo familiar, algo de ese tiempo en familia, entre hijos, padres, que a veces todas las conversaciones son por WhatsApp, son por la computadora y no debe ser. El contacto con la familia es fundamental, Así es. necesario y dejar los celulares a un lado un momento Amén. y poder conversar, porque a toda edad, ahora hasta los Así niños es. están en esa situación. Mira, un plan en acción es la decisión de uno. Tenemos el conocimiento de la palabra, pero uno como familia, uno decide si tú vas a estar en cuál de las dos esquinas vas a estar, en la inacción o en la acción. La acción conlleva energía, esfuerzo, tiempo para lograr un cambio de actitud y el estilo de vida y acciones que has tomado hasta ahora deben cambiar. Debe haber un cambio. Sí, claro. La inacción nos mantiene a nosotros estáticos, no vamos a hacer nada, pero la crisis familiar va a continuar y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros a través de su palabra seamos cambiados, seamos transformados, entendamos que como persona hay algo que tenemos que cambiar dentro de esa crisis familiar para nosotros poder avanzar. Ahora eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo enfrentamos esta crisis? ¿Nos las pasamos como en un sentido de autocompasión? Sí, eso Siempre pasa decimos, también. pobrecito yo, Ajá. cuando el Señor nos dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Agarrar aquella prueba, aquella situación, implementar un plan de acción cimentados en quien hemos creído, de quien viene nuestra fe, y de quien nosotros creemos que clamamos a Él y Él va a mover todo obstáculo y todo problema, pero cambiando cosas, cambiando nuestro carácter, ajustando nuestras vidas, vamos a lograr superar obstáculos, pero autocompasionándonos no vamos para ningún No, lado, no, al porque al contrario. Señor no le gusta que nosotros nos las pasemos toda la O vida sea, como dando lástima de lo que estamos o sea, yo padeciendo. pienso que momentos difíciles pasamos todos Así en la es. vida. Momentos difíciles. Hay momentos en la vida en la cual pues la situación se nos vuelve un poco difícil, compleja, pero ahí es determinante nuestra actitud. Amén. Y es muy importante saber que, como yo siempre digo esto, tú te puedes encontrar una persona hoy y tiene una dificultad, pero su actitud determinante en 2, 3 años es fundamental porque va a determinar que va a salir de esa situación. Pero hay gente o personas que siempre están en una situación difícil, siempre en una situación difícil. No puede ser. Como yo he conocido personas que están pasando situaciones difíciles y tú nunca le ves un rostro de queja, un rostro de como, ¿cómo decirlo de esta manera? La actitud correcta. Con una actitud que No se tú dices, quejan. oye, tú lo dices, estás atravesando una prueba difícil, pero esta persona tiene una buena actitud. Sin embargo, hay otras personas que tú hablas con ellas y tú dices, oye, pero siempre se está quejando, siempre se está quejando de lo que está padeciendo. Sí. Y entonces, ¿dónde dejamos la palabra? ¿Dónde dejamos la roca? ¿Dónde dejamos No, y cuando tú lo les que el Señor nos escuchas, cuando enseña? tú les escuchas su situación, tú dices, qué chuleta, si la situación que yo estoy pasando Es hasta peor. es nada para lo que está pasando Sí, ella, ¿me explico? sí. Pero él tiene una mejor actitud que la nuestra. Así es. Entonces realmente las pruebas son determinantes para que nosotros como creyentes podamos tener una buena Amén, actitud y amén. familiarmente hablando, porque si usted anda medio acongojado, medio triste, usted va a contagiar
a alguien de su Así familia. es, Entonces así es. necesitamos familias fuertes, familias que sean Así de es, así actitud es. correcta para poder avanzar. Así es. Mira lo que dice Juan 16:33. Dice, ¿no les he dicho estas cosas para que hallen en mí paz? Claro. ¿Qué te parece? Dios siempre nos inyecta fe Dios nos inyecta y fe. siempre está con La nosotros. palabra de Dios nos inyecta fe. Tengamos paz, pero implementando un plan de acción. Un plan de acción para solucionar el problema que hay en la familia. Es cierto, nosotros tenemos que orar, pero tenemos que poner en acción la palabra de Dios, ayunar más en familia, orar más en familia, ir juntos a la casa de Dios en familia, analizar la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos salen de la casa, mira, por lo menos ahora en la etapa que nosotros estamos, que nuestros hijos sale uno a la universidad, el otro a trabajar, ya la otra está trabajando también. Poner un plan en acción. Yo oro por mis hijos, pero Amén. nosotros le enviamos la palabra. Nosotros le decimos, Dios te bendiga, Dios te guarde en todo lo que tú hagas. Porque de esa manera nosotros le estamos diciendo a nuestro hijo, en donde tú estés, tú tienes a un Dios también a quien clamar. Porque estamos poniendo un plan en acción de que todos nuestros pasos, todos los días, tenemos nosotros que ponerlos en las manos de Dios, hacerlo nosotros y transferirle eso también a nuestros hijos. Algo muy importante también es que nosotros entendamos de que como creyentes vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar situaciones, pero no estamos solos en medio de la No, prueba. definitivamente El Señor está con que no nosotros. estamos solos. Mire, quiero leerles algo aquí. Dice, las tormentas de la vida prueban cuán fuertes son tus fundamentos, tus valores, tus Amén. creencias, tu vida espiritual, tu obediencia a Dios y tu humildad y carácter que para tener a su grandeza. O sea, necesitamos las pruebas para que a través de la prueba nos vamos a dar cuenta que en las tormentas qué clase de actitud, qué clase de fundamento, qué clase de carácter y qué Amén. clase de humildad vamos a desarrollar en Él, no en Amén. nosotros, en nuestras fuerzas. Amén. Entonces, enfocándolo a la familia, oye, a veces de verdad que uno dice, no salgo de una cuando ya estoy en Así otra. es. No salgo de una cuando yo estoy en otra. Estamos terminando una situación y alguien nos llama, oye, pasó tal cosa. Oye, que mira tal cosa. Y no escapa la situación actual de nuestro país. Sabemos que nuestro país pues no tiene situación, hay situación difícil, hay cierres de calle, hay huelga, hay protestas, pero las familias están sufriendo esta situación. Entonces nosotros necesitamos realmente una buena actitud, un buen fundamento, una humildad, un carácter y un plan de acción para que como familia nos podamos unir. Nosotros no queremos mencionar pues la política ni nada de esto, simplemente comentamos la situación que está viviendo el país en el cual nuestras oraciones y agarrarnos de Dios son fundamentales para que podamos Amén. avanzar y fortalecer nuestra familia. No, y cuando tú dices humildad, es la humildad de reconocer que tenemos un problema, Sí, claro. reconocer que tenemos que Una dependencia. una dependencia a Dios, Ujú. reconocer que hay solución en Cristo Jesús, pero que hay una parte que nosotros tenemos que poner y es la mejor actitud. Si nosotros, la palabra de Dios dice que lo que nosotros confesamos con su boca, con nuestra boca, Así eso es. nosotros vamos a tener. Así es. Entonces, en medio de la crisis, nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios en nuestra vida para bien. Declarar que hay cielos abiertos en medio de la tormenta. Declarar que aunque estemos pasando por el fuego, tenemos la mejor actitud, podemos sonreír, podemos llegar a la casa de Dios con la mejor sonrisa, aunque se nos esté cayendo el mundo encima, porque aquí nos habla el Señor en el texto que acabamos de leer, Así es. de que el Señor nos da paz, de que el Señor es el que nos da a nosotros la bendición de decir, bueno, aunque estemos pasando prueba, podemos sonreírle a Dios, podemos decir, Señor, estoy atravesando una prueba, pero tú estás con mi familia, tú estás con mi casa. Si hay, hermanos, si tenemos que comer arroz con huevo, ese arroz con huevo nos lo comemos en paz y feliz. Si tenemos que a través de la situación que está viviendo el país,
sabemos que hay muchos hogares que van a ser afectados en la parte económica. Bueno, hay que ajustar un poco y tener la fe y la esperanza en Dios, que la palabra dice que no hay un justo desamparado Sí, y que vamos a tener provisión en nuestra casa. definitivamente que este tema es muy interesante. Dios y la crisis familiar. Entonces nosotros que trabajamos con estos temas de familia hemos encontrado matrimonios muy, muy quebrados. Así es. El hombre no perdona, la mujer no sé qué. Encontramos adolescentes muy rebeldes, encontramos jóvenes en diferentes casas que no quieren ayudar a sus padres. Muchos les toca estar en casa con los quehaceres, no quieren cooperar. La moda de ahora es los muchachos mucho con los celulares, se levantan muy tarde. Yo no es que sea tan viejo, nosotros no seamos tan viejos, pero cuando nosotros crecimos no era así. Había que ayudar mucho en casa, habría que cooperar en muchas cosas. Así es. Hoy como que las culturas han ido cambiando y la sociedad en sí, lo que nosotros vemos, mucha rebeldía en los hogares, mucha intolerancia entre las mismas parejas. Inclusive uno que anda en la calle manejando, uno encuentra una sociedad intolerante. Tú estás en el semáforo, apenas la luz cambia, el que está atrás te está pitando. O sea, tantas situaciones que estamos viviendo, modernismo, que realmente afectan la familia. Hay una crisis. Hay una crisis. Y nosotros con estos temas lo que buscamos es poder orar por ustedes, poder enfocarnos, poder traer una palabra en la cual hay una esperanza. Amén. Que es el Señor que Así creó es. la familia, y necesitamos poder cambiar algunos conceptos y poder aterrizar Amén. en este tipo de temas para poder nosotros reaccionar realmente como Dios quiere. Que si una familia realmente ve el programa y contacta y algo que le bendice, alguna palabra que podemos darle, claro que sí, para nosotros es mucho gozo. Así es. Y entender que el Señor siempre ama a la familia. Amén. El Señor creó la familia con un amor genuino y creó la familia para que la familia esté unida y unidos aprendamos a sobrepasar las crisis. Así es. Porque las crisis van a estar. Siempre. Pero unidos las podemos sobrepasar. Una madre que se une con un hijo a solucionar un problema está dándole victoria al Señor, porque sabemos que ha edificado en su casa. Un padre, una madre que se unen a favor de su hijo, vamos a alcanzar victoria, enmendando cosas que hay que corregir, porque hay cosas que hay que corregir en nuestros hijos. Hay que aprender, enseñar en este tiempo a que los hijos tienen responsabilidades dentro de la casa. Enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo, siempre lo decimos de esa manera. Cuando nosotros nos unimos como familia vamos a superar las crisis. Solos no podemos, porque el Señor, para que sea el centro, tenemos que dejarlo que entre, primero. Y segundo, para nosotros solucionar la crisis tenemos que unirnos. Uno solo no va a poder. Pasar Es tiempo unido en familia. familia. Pasar tiempo en familia es muy necesario hoy en día. Amén. Sentarse a ver una película en familia o en pareja. Hay una película que se llama, ya voy a darle propaganda, hay una película que se llama A Prueba de Fuego. Amén. Exclusivamente Amén. para las parejas. Así es. Se las voy a mencionar para que las parejas que ven el programa puedan verla. A Prueba de Fuego, exclusivo para parejas. Es muy bonita. Y dejar un poco el teléfono. Dejar un poco el teléfono. Sí. Así que nosotros que trabajamos con familia estamos invitando a toda la familia que nos escucha, al que nos vea. Vamos a tener un desfile de familia para el mes de la familia, que es el mes de junio. El 21 de junio. Por ley, aquí en Panamá, el mes de junio se celebra el mes de la familia. Así es. Entonces nosotros estamos organizando un desfile aquí en el distrito de Bugaba el sábado 21 de junio a las 3 de la tarde, saliendo del municipio hasta el parque, donde vamos a tener una serie de actividades ahí para la familia. Y creo que seguimos trabajando y avanzando en temas de familias muy interesantes, y para nosotros es un gozo poder servirle, poder ayudarle, y estos temas a nosotros nos han fortalecido, nos han hecho crecer mucho. Sí, y decirle que el 21 de junio a las 3 de la tarde salimos del Palacio Municipal, vamos a hacer un recorrido hasta el Parque de Bugaba. Vayan todos vestidos de blanco. Si tú amas tu familia, si tú quieres exaltar tu familia, es una oportunidad de compartir en familia. Pancartas. Queremos ver familias unidas allá. Vamos a tener presentaciones en la tarima
del parque de Bugaba. Vamos a llevar un mensaje de edificación también a la familia. Pero lo más importante es un momento en familia en el que tú puedes honrar a Dios y decirle gracias a Dios por mi familia. Gracias a Dios por la familia que tú me has regalado. Siempre decimos, ¿verdad, mi amor? No hay familia perfecta. No, esa no existe. Esa no existe. Siempre la familia vamos a enfrentar desafíos, desafíos diferentes, esferas de diferentes índoles. Así Pero cuando es Cristo Jesús en el cual nosotros hemos inventado nuestro hogar, déjeme decirle que no hay desafío que nosotros no podamos superar en las manos del Señor y implementando un plan de acción y cambiando actitudes, porque hay actitudes que siempre como miembro de la familia vamos a tener que cambiar, porque no somos perfectos. Bueno, nosotros contentos de poder saludarles, poder verles, animarles, y Dios ama a la familia y nosotros lo hacemos con mucho gozo. Estamos para servirles y adelante siempre con el Señor. Sí, te invitamos a que te inscribas en el canal de YouTube, ahí en la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones de los diferentes programas que estamos compartiendo para edificar familias. Así que gracias, les amamos y nos vemos en el próximo programa, Alcanzando Familias. Bendiciones. Bendiciones, saludos.